Bien, vamos a iniciar con nuestra primera sesión de esta semana. Vamos a hacer una actividad hoy. Voy a explicar algunas cosas que ya creo que nos debieron haber quedado claras a lo largo de lo que estuvimos comentando esta semana que pasó, y además con lo que veíamos al inicio de este semestre, ¿sí?, cuando teníamos nuestras clases virtuales. Voy a recordar esto, rápidamente, esto que nosotros estábamos discutiendo la semana anterior, que son los 4 elementos del género narrativo. Acuérdense cuáles son esos 4 elementos. Los narradores, no vamos a pormenorizar acerca de ellos. Personajes, el espacio y el tiempo. Estos son los 4 elementos que los escritores tienen que combinar, tienen que puntualizar y tiene que existir una relación entre ellos. Ayer, por ejemplo, estaba viendo un cuento que se llama Finlandia, y en ese cuento el personaje es un escritor y empieza a contar que una vez estaba manejando un coche ahí en su casa, le da de reversa el coche para sacarlo de la casa y siente que golpea algo. Y entonces empieza a darle miedo y se da cuenta de que la gente que está, o sea, su familia, su esposa, su cuñado, su hermana, un montón de gente que está en la casa, empieza a asustarse por lo que ve. Y entonces él, en las primeras líneas del cuento, se percata o empieza a creer que lo que golpeó no fue un tronco de árbol como él había creído, sino a su sobrina de 3 años. La atropelló y la mató. Y entonces empieza a darse una bronca en su cabeza y él nos la explica. Fueron los 10 segundos más largos de mi vida, porque en mi mente se empezó a desdoblar el tiempo. Fueron 10 segundos porque los conté en mi reloj, desde que escuché el golpe hasta que me di cuenta de que atropellé a mi sobrina. Empecé a pensar en quién era mi sobrina, empecé a pensar que a mí me gusta mucho escribir, pero que a partir de ahora voy a tener que estar permanentemente escapando de la justicia, porque no me pienso quedar aquí. Y durante esos 10 segundos, que duraron muchas horas para él, dentro de su cabeza, la relatividad del tiempo, fueron 10 segundos, pero también empezó a pensar, de hoy no paso. Si no me mata mi cuñado por haber asesinado a su hija, por haberla atropellado, también, o sea, si no me muero de esa manera, yo me voy a suicidar, porque no voy a tener la carga de conciencia de haber matado a una niña de 3 años. Y así empieza. Cuenta toda una historia de 3 o 4 páginas acerca de lo que estuvo pensando en 10 segundos, ¿sí? ¿Cuál iba a ser el destino de su vida después de haber cometido este homicidio realmente imprudencial, pero que al final de cuentas nos ayuda a entender cómo los personajes se van interrelacionando con el tiempo? Nosotros hablamos acerca de que los espacios también influyen en
la manera de pensar, en la manera de sentir y en la manera de actuar de los personajes. Estuvimos sacando varios ejemplos que creo que nos pueden ayudar a esta situación. Ok, eso a grandes rasgos es lo que estuvimos nosotros planteando la semana pasada. Creo que hablábamos acerca de que las historias que nosotros debemos contar, bueno, las historias de los textos literarios, no es que la historia en sí misma sea nueva o sea interesante, sino la manera de contarla. La manera en la cual podemos ordenar estos elementos, determinar las cualidades que tiene cada uno de estos cuatro: narrador, personajes, espacio y tiempo, y a partir de esa interrelación que se da entre los elementos, yo como una propuesta novedosa para contar una historia. Este origen de la historia que les acabo de comentar, pasa todos los días. Yo estoy seguro que al menos en una semana, en todo el mundo, por lo menos hay una persona que mata imprudencialmente a un niño, por lo que sea. A lo mejor manejando el coche, o a lo mejor manejando por la calle, el niño se cruza porque fue a buscar la pelota que se escapó de casa y le da un golpe y ahí se queda el niño. O sea, es algo tan cotidiano, pero el secreto de ese cuento que se llama Finlandia, porque dice el protagonista: yo creo que lo único que me queda es marcharme a Finlandia, porque es el país más alejado del mundo. Es lo que está pensando él, ¿no? Escapar. Es una historia cotidiana, pero el drama interno del personaje, que se construye a partir de la personalidad que tiene, de la psicología que tiene, es lo que hace interesante la historia. Y para hacerlo, el narrador de ese cuento, por ejemplo, está en primera persona y me habla acerca de cómo el tiempo lo afecta. 10 segundos se convierten, va pasando toda su vida y todas las opciones que puede tener después de haber cometido este homicidio imprudencial. Es decir, que él no quería matar a la niña, realmente fue un accidente, pero terminó quitándole la vida. Ok, ¿cuál va a ser su misión esta tarde? Su misión esta tarde, van a empezarla aquí y posiblemente tengan que terminarla en casa. Vayan pensando acerca de lo siguiente. Ubíquense en su vida, ubíquense en algún episodio que consideren que ha determinado a partes en su vida. Lo que ustedes quieran. Piensen, vayan rastreando por allá algunos elementos, algunos episodios de su vida que ustedes consideren que la decisión que tomaron, que la acción que ejecutaron, o lo que pensaron o lo que sintieron, determinó muchas cosas importantes de su vida. Prácticamente que hubo un antes y un después de ese evento. ¿Ok? Ubíquenlo, rastréenlo ahí en su mente. Yo les voy a decir uno para que vean más o menos de qué va. Yo me acuerdo, les voy a contar dos. Yo crecí en una familia religiosa, de que íbamos todos los sábados a la iglesia, ¿no? Y que me enseñaron la onda de los 10 mandamientos, y que mis años de kinder los hice, uno de ellos, en una escuela religiosa. Con todo eso que yo tenía en mi mente, me sabía muy bien los 10 mandamientos. Y también experimentaba esa culpa cuando sabes que estás haciendo cosas que no están de acuerdo con el gran libro, ¿no? Y en una de esas, no sé, tendría 7 años, no recuerdo la verdad. En una de esas acompañé a mi mamá a la tienda, y mientras ella estaba pidiéndole las cosas
al vecino que atendía, yo, porque había, no sé si conocen de esos picorrey chiquititos, tipo chamoy, paquetito, que ahorita te cuestan creo que $1. Veo que están distraídos y de pronto meto la mano en el mostrador, lo saco y me lo guardo en la bolsa. Lo robé. En ese momento esa bolsita costaba lo que equivale hoy como 10 centavos, una monedita, cosa de nada. Pero cuando llego a mi casa, de la nada me ataca la culpa y empiezo a llorar, güey. Empiezo a llorar porque digo, soy un pinche ladrón. Esto ofende a Dios. Esto va a provocar que me vaya al infierno. Esto, si se lo cuento a mis papás, me van a estropear. Porque si es un dulcecito de nada, pero estoy robando. No es la cosa, es la acción. Y mi mamá me ve llorando, se acerca y me dice, oye, ¿y tú por qué estás llorando? Y le explico todo y más llanto. Mi mamá creo que se rió de mí, pero me dijo, ¿sabes qué? Anda a pagarlo. Y me dio los 100 pesos, la monedita de 100, equivalente a 10 centavos de hora, y la fui a pagar. Desde eso, neta, yo me he sentido tan mal desde ese momento, creo que debo ir a terapia. Que a lo mejor tengo la oportunidad de robarme algo, pero no lo hago. Y no porque esté pensando en que a lo mejor voy a lastimar a alguien. O sea, no lastimar, sino perjudicar a alguien. Sino por algo que pasa internamente. Y yo me hago la pregunta, ¿qué habría pasado si no hubiera sucedido ese episodio en mi vida? ¿Qué tantas cosas ya habría robado hasta el día de hoy? A partir de ese momento, les digo, 6, 7 años, no sé cuántos años tenía. La otra, yo hasta el día de hoy sigo pensando que maltratar animales es una cosa que va en contra incluso de lo que es ser humano, en el sentido de que toda vida animal tendría que ser respetada, ¿no? El caso es que en algún momento que con los chavos de la cuadra, los niños, ni siquiera éramos chavos, éramos niños todavía, estamos jugando 6, 7 de la noche, todo oscuro, y de pronto uno de ellos empieza a arrojarle piedras a una cosa que se estaba moviendo en un terreno baldío. Y entonces logra pegarle y esa cosa, ese animal empieza pues se atonta, ¿no? Era de esas zarigüeyas que nosotros en Yucatán llamamos zorros. Y vamos y nos dice, es que hay un zorro ahí, vamos a apedrearlo, porque nos crecieron con la idea de que es una fauna nociva, porque está feo, ¿no? ¿Cuántos de nosotros seríamos nocivos por la fealdad que tenemos, pero no nos hacemos ese cuestionamiento, pero sí es válido para los animales, ¿no? El caso es que llegamos la bola de chamacos y empezamos a apedrear a esa cosa. Llega un momento en el cual yo agarro un pedazo de bloc y se lo estampo en la cabeza al animal. Pero así, güey, o sea, está esa cosa moribunda y le estampo el pedazo de bloc en la cabeza. Quito el pedazo de bloc y veo sangre en todo el hocico. Y veo que hay sufrimiento. Y digo, ¿qué pendejada acabas de hacer, güey? Desde ese momento, les digo, tendré 8, 9 años en ese momento. Teníamos pájaros en la casa, en jaulas. Unos días después los fui a liberar, entendiendo que de alguna forma los estoy maltratando teniéndolos en mi jaula.
tenían un chingo de comida, pero no ese es el caso. Le estoy quitando la libertad. Y te juro que a partir de eso, por ejemplo, cuando manejo, cuando pasan una de esas cosas todas lentas porque son torpes caminando, me freno, no importa qué, pero no quiero hacerles daño. O a los perros, o a los gatos, o a los pájaros, o a lo que sea. Porque hay una onda ahí, un episodio de mi vida que movió muchas cosas éticas posiblemente, y que a partir de eso, mi concepción acerca de cómo nosotros debemos proteger, cuidar a otros seres vivos, digamos que se desarrolló. Porque esa onda yo no la aprendí en biología, no la aprendí en la escuela, no me la enseñaron mis papás. Fue un crecimiento personal ante una experiencia traumática. A ese tipo de evento me refiero. Yo creo que todos hemos tenido alguno, no sé cuál, que nos ha cambiado la percepción que tenemos sobre algo de lo que pasa en la realidad. Entonces, consiste en que ustedes, primero, ubiquen ese evento, piénsenlo, ubíquenlo. Y dos, que me cuenten, te lo voy a escribir aquí, que me cuenten a modo de historia, a modo de narración, empleando un narrador que consideres que sea apropiado, los personajes que intervinieron en el evento, incluso si quieres modificar algo por allá es válido, ¿sí? Que me plantees una relación en cómo el espacio a lo mejor tuvo que ver con lo que hiciste o no hiciste en aquel momento, y también la cuestión del tiempo que la uses. La instrucción para esta actividad número 1 sería redactar una historia en la cual narres qué habría pasado si un episodio fundamental de tu vida hubiera sido de otra manera, hubieras tomado otra decisión. Las decisiones de la vida son muy cañonas. Si hubieras tomado otra decisión o jamás hubiera sucedido. Esto, un episodio fundamental. No busquen ahí una historia toda épica, no es necesario. A veces hasta cosas tan insignificantes como robar un chamoy, como en mi caso, te pueden cambiar la vida. A lo mejor iniciar o no una relación con una persona. A lo mejor que tú digas, me pasaron a la tarde estando yo en la mañana, pero si no me hubiera tocado el turno de la tarde, no hubiera conocido a mi novia, ¿no? O no lo sé. Esta actividad está muy de moda con lo que nosotros estamos viendo en la actualidad en la manera de contar historias. Si alguien de ustedes sigue lo que está haciendo Marvel a partir de algunos años
hacia atrás hasta la actualidad, lo que está haciendo es, lo último que ha sacado es la What If, ¿qué pasaría si? Presentando una versión alterna sobre la historia de un héroe que se dio de una manera diferente a como nosotros lo conocemos en el cómic o en la película. Y esa pregunta de qué hubiera pasado si, es una pregunta que todos nos hacemos hasta incluso cuando sabes que comiste algo y que ese algo sabes que es lo que te está dañando en este momento el estómago y sabías que no debías hacerlo, pero lo hiciste. Rastreen primero. No es necesario que lo empiecen ahora. La escritura, medítenlo. Piensen qué tipo de narrador sería más adecuado para contar la historia. No tiene que ser en primera persona. Dígame, ¿cómo cuánto tiene que ser? Una página. 3/4 de página de libreta profesional. Luego me dan de cuadernitos. Ya terminé, maestro. 3 líneas, ya lo llenaste, ¿no? 3/4 de página. Una, si quieres utilizar 2, la otra cara. Adelante. Pero traten de abordar lo que acabo de decir. ¿Está clara la instrucción? Correcto.